siguen durmiendo los demás. Bueno, ahí está Gerardo. Bueno, hoy vamos a ver el último tema de la materia. Se trata de cargas dinámicas. Ahí van a ver ustedes cómo se magnifican las solicitaciones debido a la acción de una carga que actúa en forma dinámica o que cae de una determinada altura. Bueno, efectivamente este tipo de cargas se presentan desde los puentes por el movimiento de los vehículos y en cualquier elemento estructural donde se le somete una carga en movimiento, ¿no? El caso de un sismo que da lugar a fuerzas horizontales que generan y también verticales que generan efectos dinámicos. En principio vamos a analizar para una soltación normal cuál es el efecto de una carga dinámica cuando actúa con soltación normal, o vale decir una soltación de tracción en este caso. No podemos hablar de compresión, que también puede ser en el caso de una columna, pero cómo se magnifican las tensiones cuando la carga actúa dinámicamente. En este caso vamos a darnos una guía, una barra de diámetro D, con un sobreancho en su parte inferior, de modo que tenemos un anillo también de carga P que está actuando en esta guía circular o barra circular que es de longitud L. Hacemos caer esta carga P una altura determinada H y al caer produce un efecto dinámico. Da lugar a una deformación delta, que la conocemos como la deformación por efecto dinámico, ¿no? Esta es deformación por carga dinámica. Vamos a trabajar con la teoría de la energía o del trabajo exterior. El trabajo exterior que se acumula, la energía que se acumula aquí es esta carga P por su desplazamiento, cuál es H más delta, ¿ya? Por otra parte voy a llamarle P', diferente a esta P, ¿no? Una P', aquella carga estática equivalente, o sea, aquella carga que actuando estáticamente produce la misma deformación, o sea, es equivalente en cuanto a la deformación que produce. Entonces, sabemos nosotros que por Q que el delta L es igual a P por L sobre A, ¿no? Entonces, va a ser esa carga estática P por L sobre A. De ahí despejo dicha carga estática equivalente, más el delta por A sobre L. Sabemos que la energía de deformación acumulada, graficando carga versus deformación, como hemos visto en el método de energía, tiene un comportamiento lineal y la energía acumulada es el área que está debajo de la gráfica. Esa gráfica, como es lineal, es un triángulo y el área es el área del triángulo, un medio de la altura por la base. P' es la altura de la gráfica y delta la base. Entonces, esa es la energía de deformación. Ahora, como tengo que P' es delta por EA, ya, por este otro delta se vuelve delta cuadrado y voy a tener dividido entre 2L, ¿no? Entonces, esa sería mi energía de deformación y este es el trabajo de energía exterior. Este es un trabajo interior y este es un trabajo exterior. Por conservación de la energía, ambas deben ser iguales, o sea, voy a igualar esta P por H más delta a esta otra, un medio delta cuadrado EA sobre 2L. Habiendo igualado, puedo ir despejando, pasar a multiplicar, aquí despejo el delta cuadrado, EA pasa a dividir, y voy a escribir la ecuación de una deformación estática. Este delta es una deformación dinámica. ¿Por qué? Porque se ha producido cuando esta carga P actúa dinámicamente. Pero ¿cuál será la deformación estática que produce esta carga?
vale decir que no crea una altura h, sino que actúa lentamente y da lugar a una deformación que le llamamos estática, porque actúa estáticamente. Por Hooke sabemos que es P por L sobre A. Esa es la deformación estática. Entonces esto voy a reemplazar, aquí tengo P por L sobre A, ¿ya? Reemplazo y voy a tener 2 veces deformación estática por PH más 2 veces deformación estática por delta, ¿ya? Eso va a ser igual a delta cuadrado. Tengo una ecuación de segundo grado. Si paso al otro lado de la igualdad, tengo delta cuadrado menos 2 delta estática por delta, y también menos 2 delta estática por h. Eso es igual a 0. Es mi ecuación de segundo grado. Resolviendo la ecuación, sabes que es menos b, cambia de signo esto, más menos, con más vamos a trabajar, raíz cuadrada de 4ac, 4a es 1, c es nuevamente 2 delta estática, por eso es 4 delta estática al cuadrado, menos 4ac, menos por 4, a es 1 y c es menos 2, se vuelve más, 4 por 2 delta estático h, dividido entre 2a, 2 por 1. Entonces, esta deformación dinámica en función de la deformación estática que produce la misma carga, cayendo de una altura h, va a estar dada por esta expresión. Este 2 se va con este 4 con este, otro 4 con este, y me queda esta expresión. Esta es la expresión de la deformación dinámica, ¿ya? Entonces tengo la deformación dinámica en función de la deformación estática o la deformación que se produce cuando la carga actúa estáticamente, luego de caer una altura h. Esa es la deformación dinámica. ¿Alguna pregunta? Ufa. Nosotros, el poder no solamente interiorizarnos en nuestra carrera, en nuestra facultad, sino también tomar decisiones de lo mejor indicadas para el futuro de la carrera, la facultad y la universidad. Bueno, con el tiempo que nos queda vamos a continuar con nuestra materia. Voy a seguir compartiendo con ustedes. Estamos en lo que es el efecto dinámico, esa deformación dinámica de una carga que cae a una altura h. Hemos definido el factor dinámico y tenemos este problema, ¿no? En este problema queremos encontrar o determinar la tensión dinámica que produce esta carga P al caer esta altura h. Una carga de 100 kilos cae a una altura de 5 centímetros, el diámetro de la barra es de 3 centímetros, es más de una pulgada, la longitud de la barra es de 2 metros, este es el sobreancho para que ahí caiga el anillo de carga P, y el módulo de elasticidad de la barra, que es a 0, de 2,1 por 10 a la 6. Queremos ver cuál es el efecto dinámico, la tensión dinámica que se produce. Y hemos dicho que la tensión dinámica, o el factor dinámico es, bueno, esta es la tensión dinámica, la tensión que se produce cuando la carga actúa dinámicamente. Y como inciso B, nos pide hallar la altura máxima de caída si la tensión admisible de la barra, como es el acero, es de 1400 kilos centímetros cuadrados. Bueno, entonces sabemos que la tensión dinámica es la carga equivalente estática entre el área, ¿no? Es la carga entre el área. La deformación dinámica es esa carga, ¿no?, por L sobre A, y efectivamente SP' sobre E es la tensión dinámica por L sobre E. De ahí despejamos esa tensión dinámica, va a ser delta por E sobre L, y por otra parte la tensión estática va a ser directamente la carga sin caer ninguna altura actuando estáticamente entre el área, ¿no? Eso es delta estático por E sobre L. Entonces el factor dinámico, como habíamos indicado acá, que es relación de tensiones, aquí está, tensión dinámica sobre tensión estática, estamos viendo aquí que también es relación de deformaciones, ¿ya?
poquitito, tensión, digamos, a tensión estática, y bueno, va a ser deformaciones como habíamos indicado. Vamos por la deformación estática. La deformación estática es P por L sobre EA, ¿no? Deformación cuando la carga actúa estáticamente. La carga es 100, la longitud es 2 metros, 200, el módulo de elasticidad 2,1 10 a la 6 y el área es pi cuartos diámetro cuadrado, pi cuartos 3 al cuadrado. Esa deformación estática es de 1,35 por 10 a la menos 3. Es sumamente pequeña, 0,00135 centímetros. En función de esto calculamos la deformación dinámica, que es la estática más la raíz cuadrada de la deformación estática al cuadrado más 2 veces deformación estática por h. Entonces aquí hemos reemplazado el valor de la estática, el valor de estática al cuadrado, 2 veces la misma por h, que es la altura de 5 centímetros. Entonces la deformación dinámica es de 0,117. Fíjense, la estática es 0,00135 y la dinámica es 0,11, o sea, ya es 1 milímetro, mientras aquí la estática es una milésima de milímetro, o de centímetro, perdón, ¿no? Bueno, entonces podemos encontrar la tensión dinámica, que es lo que nos está pidiendo. Va a ser la deformación dinámica por E sobre L, ¿ya? Que es lo que aquí hemos visto, deformación dinámica por E sobre L. La deformación dinámica es 0,117, E 2,1 a la 6, L 2 metros o 200 centímetros. Esa tensión dinámica había sido de 1233. O sea que cuando cae una carga de 100 kilos, una altura de 5 centímetros, produce una tensión, lógicamente dinámica, de 1233. Está por debajo de los 1400, que es la admisible. La tensión estática es fuerza sobre área, solo 100 sobre el área de ese cilindro, de esa barra, pi cuartos diámetro al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, es 14,15. Fíjense la gran diferencia. Cuando esta carga actúa estáticamente apenas son 14 kilos centímetros cuadrados. Pero si esta carga yo la hago caer 5 centímetros, fíjense, sube a 1233, o sea, es una barbaridad cómo se incrementa. Fíjense que la parte dinámica es algo muy, muy fuerte, ni qué decir en soltaciones normales como es el caso que estamos viendo. Esta es la tensión dinámica, ¿ya? Y por tanto el factor dinámico va a ser la tensión dinámica, perdón, es la tensión estática y esta es la tensión dinámica. El factor dinámico va a ser la relación de la tensión dinámica sobre la tensión estática, está aquí. Es de 87.3. ¿Qué significa esto? Que actuando dinámicamente, o si quieren, actuando la carga o cayendo la carga de 100 kilos, una altura de 5 centímetros, las tensiones se incrementan 87 veces. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, inciso B, ¿cuál es la altura máxima de caída? Es lo que me pide acá. Primero me ha pedido la tensión dinámica y ahora me piden, entonces, ¿desde qué altura máximo podrá caer esta carga? De modo que no sobrepasa los 1400. Bueno, hemos visto de que la altura de caída de 5 y me produce una tensión dinámica de 1233. Falta un poquito más para llegar a los 1400, seguramente será 5 y algo. Eso vamos a despejar de aquí. Entonces en este inciso tengo la altura máxima de caída. Voy a partir de la deformación dinámica que está en función de la deformación estática, la ecuación que hemos deducido. A esta multiplicamos por E sobre L, ya, ambos lados, y tendría esta figura, ¿no? Aquí estamos factorizando el delta estático, el E sobre L que estamos multiplicando, y me queda 1 más raíz cuadrada de 1 más 2h sobre delta estático. ¿Ya? Ahora, ¿para qué he hecho esto? Para encontrar o escribir el factor dinámico. El factor dinámico es la tensión dinámica, que es esto, sobre la tensión estática. O si quieren, la deformación dinámica sobre la deformación estática. Al pasar a dividir al otro lado de la igualdad, tengo el factor dinámico en esta expresión. Y me queda esto, lo que estaba en paréntesis. Este es el factor dinámico, y me queda esto que está entre paréntesis. 1 más raíz de 1 más 2h delta estático. Entonces, despejo el h de esta expresión.
Va a ser igual al factor dinámico menos 1. Esta raíz pasa a ser cuadrado, ¿ya? Menos 1 nuevamente, multiplicado por delta estático dividido entre 2. Aquí está, por delta estático entre 2. Ese es el H despejado de acá. La altura máxima de caída que estamos queriendo encontrar. La tensión dinámica como máximo va a ser la admisible, que es de 1400. Es el máximo valor al cual debe llegar de modo de soportar o trabajar sin ningún problema, soportar esa carga dinámica. Entonces se puede reemplazar en la tensión dinámica este valor de 1400. Entonces voy a calcular el factor dinámico. Por otro lado, la tensión estática ya le hemos calculado, son los 14, 15, esta tensión estática, eso no va a cambiar, sigue siendo los 14, 15. Y el factor dinámico va a ser la tensión dinámica sobre la tensión estática, 1400 sobre 14. Eso da 98,94. Con este factor dinámico, que es para llegar a esa tensión dinámica en 1400, puedo calcular el H, reemplazando acá. Va a ser el factor dinámico, los 98,94 menos 1 al cuadrado, menos 1, ¿ya? Menos 1 por delta estático sobre 2. El delta estático es, eso también no varía, la deformación estática, hemos calculado acá, esta, 1,35 por 10 a la menos 3, por 1,35 por 10 a la menos 3, dividido entre 2. Y esa es la altura máxima de caída. Había sido una altura de 6,47. O sea, haciendo caer una altura de 6,47 centímetros, aumentando de estos 5 centímetros a 6,47, mi tensión dinámica alcanza los 1400 kilos centímetros cuadrados, que es la tensión admisible. Entonces, en este problema nos puede encontrar la tensión dinámica, con qué tensión produce esta carga al caer los 5 centímetros, y la altura máxima de caída, que sería de 6,42, creo que hemos sacado, ¿no? Bueno, esto es solicitaciones normales. ¿Alguna pregunta que tuviera? ¿Está claro de la tensión dinámica? ¿Del efecto dinámico? ¿De lo que es la tensión estática? ¿Del factor dinámico que permite relacionar ambas tensiones? ¿De la altura máxima de caída, de modo de no sobrepasar una tensión admisible? Y lo que más sorprende, han visto, se incrementa casi el factor dinámico 87 veces, crece la tensión. O sea, es una barbaridad. Y ahí está, por ejemplo, lo que ha pasado. Fíjense, con este criterio podemos entender qué ha pasado en las torres de Nueva York, ¿no? Las World Trade Center, que hace 20 años, cuando estallaron o chocaron los aviones, ¿cómo han colapsado? Hasta ahora hay gente que no entiende. Y lógicamente, si nosotros no estudiáramos esto, tampoco entenderíamos. Muchos dicen que ha habido una cadena de explosivos que han colocado a propósito, que en ese momento han hecho, han activado, y bueno, por eso se ha derrumbado de la forma que se ha visto. No, señores, es este factor dinámico. Si 5 centímetros crece 87 veces, 3 metros de altura de caída en un piso, de un piso a otro, con toneladas de carga. Fíjense, aquí hemos estado con 100 kilos. Ese edificio, a la altura donde se chocaron los aviones, tenía miles de toneladas encima. Y esas miles de toneladas encima, al fundirse las columnas que eran de acero, han caído 3 metros hasta el siguiente piso. Si en 5 centímetros está incrementándose 87 veces, en 300 centímetros, que es 3 metros, miércoles, es exponencial. Por eso es que todo se va hundiendo, porque cada piso cae al siguiente, cae al siguiente, cae al siguiente. Y lógicamente no hay tensión que aguante. Y de eso da la apariencia como si hubieran puesto explosivos, ¿no? Entonces es lo lindo de la ingeniería, y particularmente la ingeniería civil,
que nos permite entender, nos permite ver y calcular, ver lo que está pasando y calcular cuánto se magnifica, por qué se produce una situación. Con esto uno entiende lo que pasa. Igual cuando demuelen los edificios, hacen volar abajo y lo que va cayendo realmente va rompiendo. Y bueno, se ayudan con explosiones en otros pisos. Pero tranquilamente basta que la planta baja colapse, todo se viene abajo. O en cualquier piso colapse, como hemos visto, todo también se viene abajo. Lo que ha pasado en Santa Cruz, en ese edificio que construyeron, pues, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre del edificio. Que las columnas estaban mal, están calculadas para 3 pisos, le metieron creo 4 pisos más, no se ha calculado para eso. Fallaron las columnas, trataron de apuntalar, nada se les vino encima y todito se vino abajo. Ahí están los mejores ejemplos reales de lo que pasa cuando hay un efecto dinámico en soltaciones normales. ¿Alguna pregunta? ¿Qué opinión tienen? Activen sus cámaras. Interesante, ¿no? Cosas que no nos imaginamos se producen y estamos demostrando con la conservación de la energía. Ese problema que hemos visto, 5 centímetros de altura de caída de 100 kilos. ¿Qué es 100 kilos? 2 bols de cemento, hagan caer 5 centímetros. Magnifica de 12, creo que es la tensión estática, 12 kilos centímetros cuadrados, a 1200 y algo. Es tremendo. Cayendo solo 5 centímetros de altura y solamente siendo 2 bols de cemento, 100 kilos. Imagínense todo un piso, toneladas, cayendo 3 metros. No, pues eso hace pomada, ¿no? Bueno, todo este estudio que vamos haciendo, vamos verificando cómo se comportan las estructuras, por qué fallan, por qué se da ese comportamiento de falla, de colapso violento, porque estamos demostrando cómo las tensiones crecen, pero en forma exponencial. El día jueves, que va a ser nuestra última clase, bueno, digo nuestra última clase porque yo vamos a devolver exámenes, igual vamos a recibir cualquier consulta. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con el factor dinámico cuando aplicamos a una viga o cuando se produce tensiones por flexión, no normales, como o sea, no una tensión normal directa, como hemos visto en esa barra, sino una tensión normal por flexión, vale decir una viga. Cuando cae una carga, una altura determinada sobre una viga. Y es lo que pasa en un puente. No solamente si cae, cuando pasa un camión, bruscamente aplicamos una carga, hay un efecto dinámico. Esto nos va a permitir ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, eso vamos a ver el día jueves. ¿Alguna pregunta que tuvieran sobre el tema? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos pasado mañana. ¿Ok? Hasta el jueves. Hasta luego, mi hermano. Gracias. Hasta luego.